Buenos días. Buenos días, doctor. Buenos días. Vamos a dar inicio con la clase. La vez pasada revisamos sus planteamientos, ¿recuerdan? Entonces, el día de hoy lo que vamos a hacer es continuar con el proceso. Entonces, vamos a ver el día de hoy la clase de hipótesis. Entonces, para formular precisamente nuestras hipótesis y después hacer la definición de las variables. Le voy a poner la presentación. Ok, bueno. Entonces todos tenemos más o menos idea de lo que es una hipótesis. De hecho, la utilizamos de manera regular en el lenguaje coloquial. Entonces, básicamente una hipótesis es una suposición de algo que está sucediendo y tiene sus características particulares cuando estamos hablando de hipótesis científicas. Y eso es lo que vamos a revisar el día de hoy. Me dicen si cambia la pantalla o si pues, no vamos a tener problema con eso. ¿Sí está cambiando ahí la pantalla? No, doctor, está igual. Ok, vamos a volver a... Ok, entonces así lo están viendo ya, ¿verdad? Ya diferente, ¿cierto? Sí, Sí. doctor. Está cambiando, muy bien. Entonces, las hipótesis, como les comentaba, pues son suposiciones o supuestos. Entonces, en metodología, pues llamamos hipótesis a las explicaciones tentativas del fenómeno a investigar. Es decir, es la posible explicación o respuesta provisional a las preguntas de investigación. Entonces, eso básicamente es la hipótesis. Nos ayuda mucho a dirigir el estudio. Entonces, por eso es que se deben de formular. Ahorita, por ejemplo, muchos de ustedes ya tienen su pregunta de investigación ya parafraseada en el planteamiento del problema, es decir, se puede inferir a partir del planteamiento, porque ya de esa pregunta de investigación pues, se obtiene el objetivo, el título, etcétera. Entonces ya todos más o menos tienen una idea de la pregunta de investigación. Puede ser útil para ustedes formularla, es decir, no necesariamente en el texto, pero pueden formularlo usted con signos de interrogación para ustedes, para que les quede claro. Creo que para, digamos, para efectos de su ejercicio podría funcionar con el propósito de que puedan puntualizar lo que quieren, lo que quieren investigar, les puede ser de utilidad. Pues bueno, esa pregunta de investigación tiene una posible explicación o una posible respuesta y esa es la hipótesis. En cuanto a la elaboración de la hipótesis, ya tenemos varios requisitos. Primero, deben referirse a una situación real y las variables o términos y las hipótesis deben ser comprensibles, precisos y concretos. Y la relación entre variables propuesta por una hipótesis debe ser clara y verosímil, o lo que es lo mismo lógica. ¿A qué nos referimos con esto? Con lo de la situación real, no significa que sea una situación, a lo que hace referencia, perdón, a la situación real, es que sea una situación o un fenómeno que pueda medirse, que pueda observarse, que pueda estudiarse con los métodos disponibles en la actualidad. Entonces, por eso se refiere a una situación real. Por ejemplo, si yo quisiera conocer este, una, la temperatura del paraíso, por ejemplo, no tengo yo manera de medirlo o manera de conocerlo o manera de saber, ¿verdad?, cómo es el clima o la temperatura en el paraíso, porque pues no es algo que yo pueda medir u observar. Entonces, por eso es que la hipótesis no puede referirse a situaciones que no son observables o medibles. A eso me refiero con situación real. Una situación que pueda ser observada, medida o investigada por los métodos actuales, ¿no? O lo paranormal, ¿no? Por ejemplo. Entonces, no significa que exista o no exista, sino simplemente que no existe la metodología adecuada para poderlo medir. Por lo tanto, no es investigación porque no tenemos la manera de poderlo visualizar, medir, observar. Como dice aquí, la relación entre variables propuestas debe ser clara y verosímil, lógica, es decir, debe de ser inferida a partir del conocimiento previo. Por ejemplo, no puedo decir que el consumo de vegetales aumenta la fuerza del corazón, ¿verdad? Si no existe absolutamente nada que sugiera que eso pudiera estar sucediendo. O poder decir, por ejemplo, que
El comer vegetales se asocia con, por ejemplo, mayor inteligencia. Entonces, no existe una evidencia que refiera, ¿verdad? Que eso se asocia directamente con la capacidad intelectual. Por lo tanto, pues no hay verosimilitud o una relación lógica. Tiene que tener, a partir del conocimiento previo, debe de ser inferida o debe de ser sustentada. Los términos o variables de la hipótesis deben ser observables y medibles, como comentábamos, así como la relación planteada entre ellos. Las hipótesis deben estar relacionadas con técnicas disponibles para probar las cosas que ya les había comentado, que está relacionado con los primeros puntos. Es importante entender que debe de establecerse una relación entre variables en las hipótesis. Es decir, la hipótesis debe establecer que uno causa otro o que uno se asocia con otro, que A se asocia con B, que A causa B, ¿verdad? Que A es diferente a B. Siempre debe de existir una relación entre dos o más variables. ¿Cuáles son los elementos de la hipótesis? Las variables, la unidad de análisis y los elementos lógicos que relacionan a las unidades de análisis con las variables, es decir, las palabras de relación. Y las funciones de las hipótesis pues, permiten contar con una explicación inicial, como habíamos comentado, útiles como estímulo de impulso para la investigación, son útiles como fuente para determinar el tipo de estudio y diseño de la metodología, por eso es que los tenemos que ver antes de ver diseño, porque las hipótesis sugieren mucho el diseño de investigación. Entonces, el siguiente punto que tenemos que hacer es determinar nuestro diseño de investigación, es decir, si vamos a hacer un estudio de entrada, si vamos a hacer un estudio experimental o no experimental. Entonces, la hipótesis nos va a orientar mucho en relación a eso. Proporcionan la pauta para la selección de las técnicas de la investigación y sirven como principios organizadores. Entonces, tiene todas estas funciones las hipótesis. Regularmente las hipótesis en los proyectos tienen solamente hay una hipótesis en cada proyecto, pero pueden existir más de una hipótesis. Entonces, y como lo comentábamos, pues son orientadoras del trabajo, orientadoras del proceso de investigación. Las hipótesis pueden ser de estos tipos, que son hipótesis de investigación. A su vez, las hipótesis de investigación pueden ser descriptivas o pronósticas, correlacionales y diferencias de grupos o causales. Y también tenemos hipótesis nulas, hipótesis alternativas e hipótesis estadísticas, que son las que vamos a revisar hoy. En cuanto a las hipótesis de investigación, pues hipótesis de investigación es básicamente lo que conocemos como hipótesis, la proposición tentativa acerca de la relación entre dos o más variables. Son también llamadas hipótesis de trabajo y si tenemos más de una, vamos a numerarlas como hipótesis 1, H1, H2 y H3, dependiendo del número de hipótesis que tengamos en un proyecto. Como les comentaba, un proyecto puede tener más de una hipótesis, pero generalmente lo que buscamos es que un proyecto resuelva una hipótesis, porque mientras más conceptos se quieran resolver, se hace más complejo. Suelen denominarse como HI si solamente hay una, o H1, 2, 3 si va a haber más de una. Y esta es su clasificación, descriptivas o pronósticas, correlacionales, diferencias entre grupos y causales. Las hipótesis descriptivas o pronósticas se utilizan en estudios descriptivos para intentar predecir un dato o valor en una o más variables que serán medias observadas. Aquí está un ejemplo de una hipótesis descriptiva. Dice, la consulta de Demetes mellitus disminuirá en 25% el siguiente año. ¿Cuáles son las variables? Las variables, acuérdense que son las características de relevancia para la investigación. Las variables pueden ser de tipo cualitativo o cuantitativo. Cuantitativo cuando por definición incluyen un número, cualitativo cuando se habla de una cualidad. Entonces, las hipótesis deben de tener contenidas las variables principales del estudio y a su vez debe de estar contenida la relación entre ellas. Entonces, aquí, por ejemplo, la variable es la consulta de diabetes mellitus, ¿verdad? Y la otra variable es, la consulta de diabetes mellitus. Y la siguiente variable es el porcentaje, es decir, cuánto va a disminuir en un periodo de tiempo. Entonces, disminución por periodo de tiempo y la otra es diabetes mellitus. Entonces, aquí se está estableciendo una relación entre la variable diabetes y el pronóstico, ¿verdad? Esa sería la otra variable. Entonces, para ser más claro, la variable 1 sería la consulta de diabetes mellitus, la variable 2, el pronóstico de consulta. ¿Sí? Entonces, estamos haciendo la relación entre la variable diabetes contra el pronóstico de consulta. Aquí tenemos otras hipótesis que son las hipótesis correlacionales. Estas son utilizadas en estudios correlacionales y especifican la relación entre dos o más variables. Suelen simbolizarse como X se relaciona o diagonal Y. Es decir, la variable X se relaciona con Y.
En una hipótesis correlacional, el orden en que coloquemos las variables no es de importancia, puesto que no hay una relación de causalidad, solamente se establece una relación de asociación. Por eso alcanzan un nivel predictivo y parcialmente explicativo, porque no alcanzan las hipótesis correlacionales a establecer causa y efecto, solamente una asociación. Aquí está un ejemplo. Dice, a mayor ingesta calórica, mayor el porcentaje de grasa subcutánea. Esa sería una hipótesis donde se estaba estableciendo una suposición. Supongamos que la pregunta es, ¿existe relación entre la ingesta calórica y el porcentaje de grasa subcutáneo? Y la hipótesis de investigación sería, a mayor ingesta calórica, mayor el porcentaje de grasa subcutánea. Es la respuesta a esa pregunta de investigación. Si yo elaborara la pregunta y dijera, ¿existe relación entre la ingesta calórica y el porcentaje de grasa subcutánea? Mi hipótesis debe decir, que es la explicación a eso. A mayor ingesta calórica, mayor el porcentaje de grasa subcutánea. ¿Dónde están mis variables? Ingesta calórica y grasa subcutánea. ¿Cuáles son mis conectores? A mayor ingesta, mayor el porcentaje de grasa. Si lo cambio de lugar, ¿varía la idea de la hipótesis? No. Bien, si yo lo digo, el porcentaje de grasa a mayor porcentaje de grasa subcutánea, mayor es la ingesta calórica, sigue teniendo la misma idea. Si es que lo digo de la manera como está escrita, dice mayor ingesta calórico, mayor porcentaje de grasa. Entonces, el orden en que colocamos las variables no afecta la idea de la hipótesis. Aquí tenemos otro ejemplo. Si yo dijera en mi pregunta de investigación, ¿existe asociación entre el consumo de cigarrillos y la presencia de enfermedad pulmonar obstructiva crónica? La respuesta a esa pregunta de investigación es, el consumo de cigarrillos se asocia poco. Entonces, esa es la respuesta tentativa a mi pregunta. Pero también si digo el EPOC se asocia a consumo de cigarrillos, no pasa absolutamente nada porque yo estoy haciendo una asociación, por eso se llama hipótesis correlacional y por eso el orden en que yo lo ponga no altera la idea. ¿Hasta ahí queda claro? Sí, doctor. Sí, doctor. Ok. Entonces aquí la clave es encontrar este conector, se asocia o a mayor que, menor que o mayor que, porque eso nos habla de que se trata de una correlación. Entonces van a encontrar o van a encontrar cuando le dan las hipótesis, van a encontrar este tipo de vocablos, se asocia, se relaciona, se correlaciona, eso nos habla de que es una hipótesis correlacional. O si es del tipo a mayor que mayor y, o mayor x, y mayor x, o a mayor x mayor menor y, ese tipo de relaciones son correlacionales. Bien, después viene la hipótesis de diferencia entre grupos. Estas se formulan en investigaciones cuya finalidad es comparar grupos. Desde ahí ya más o menos ustedes están infiriendo, pues ya voy a necesitar yo una hipótesis de diferencia de grupos, y una hipótesis descriptiva, y una hipótesis correlacional. Ya de ahí lo tienen que empezar a inferir. Entonces, cuando las hipótesis especifica cuál de los grupos favorece la comparación, entonces se llama hipótesis direccional de diferencia de grupos. Y aquí tenemos un ejemplo. Dice, el tiempo que tardan en desarrollar SIDA las personas infectadas vía sanguínea es menor que en las infectadas vía contacto sexual. Si se fijan, están comparando dos grupos. Bien. A ver. Elsa, ¿me podrías decir cuáles son los grupos que se están comparando ahí? Serían las personas infectadas vía sanguínea y las personas infectadas vía contacto sexual. Así es, excelente. Esos eran los dos grupos ahí, son los grupos que se están comparando. Vamos a ver, Ubaldo, ¿cuáles serían las variables? Mm, Pues la variable sería el método a través del cual se contrajo la... Ajá, la vía de infección, ¿ok? Ajá. ¿Y cuál es la otra variable? Porque acuérdense que se establece relación a menos entre dos variables. El tiempo. El tiempo de desarrollar SIDA, ¿verdad? Entonces es tiempo contra vía de entrada del virus o vía de infección. Muy bien, entonces estamos estableciendo relación entre variables y hay una diferencia entre una y otra. ¿Cuál sería la pregunta de investigación? Si yo lo quisiera poner aquí es, ¿existe una relación entre el tiempo que tarda en desarrollar SIDA las personas infectadas en relación con las personas infectadas vía sanguínea versus las personas infectadas vía contacto sexual? Y ya entonces de esa manera pues ya tengo ahí mi pregunta de investigación. Creo que va a ser muy orientadora para ustedes para poder elaborar su hipótesis. Si establecen ahí su pregunta.
Y bien, por último tenemos las hipótesis causales de las hipótesis de investigación. Las hipótesis causales establecen relación causa y efecto. Entonces se suelen simbolizar como X, flecha Y o que X causa Y. Entonces aquí es donde podemos hablar de causa, de variables independientes y dependientes, porque puedo establecer a una como la causa y a otra como el efecto. Solamente cuando establezco hipótesis causales o preferentemente cuando hago hipótesis causales es cuando establezco variables independientes y dependientes, porque la independiente es la causa y la dependiente es el efecto. ¿Sí? En las hipótesis correlacionales también puedo identificar una posible causa y un posible efecto. Sin embargo, no alcanza capacidad predictiva, por lo que suele dejarse la denominación de variable independiente y dependiente solamente cuando establecemos hipótesis de tipo causal. Entonces, las hipótesis causales no solo afirman la relación entre variables, sino que además proponen un sentido de entendimiento de la relación. Aquí tenemos un ejemplo. El consumo crónico de alcohol produce cirrosis hepática. Es una hipótesis causal porque establezco una causa, que es el consumo crónico de alcohol, y un efecto, que es la cirrosis hepática. Si yo modifico el orden, cambio la idea. Yo no puedo decir la cirrosis hepática produce consumo crónico de alcohol, porque no tiene relación, ni tiene sustento, ni tiene entendimiento esa idea. ¿Sí soy claro? Entonces aquí si yo cambio las cosas no suenan igual, no se entienden igual. El consumo crónico de alcohol produce cirrosis hepática, no es lo mismo que la cirrosis hepática produce consumo crónico de alcohol. Entonces la idea es completamente errónea. Aquí, por ejemplo, la elevación de glucemia produce aumento, perdón, que me parece la barrita y ya no la puedo quitar. Entonces aquí dice la elevación de la glucemia produce aumento en la concentración de hemoglobina glucosilada. Entonces estoy poniendo una causa que es la elevación de glucemia. La consecuencia o el efecto es la elevación de la concentración de hemoglobina glucosilada. No lo puedo decir al revés. No puedo decir el aumento de la concentración de hemoglobina glucosilada causa la elevación de glucemia. Porque no tiene relación, no tiene una relación lógica. ¿Sí? Entonces esa es una característica de las hipótesis causales. Las hipótesis causales pueden ser bivariadas cuando solamente se establece una relación entre dos variables, que sería la causa y el efecto, o puede ser una hipótesis multivariada, donde tengo múltiples causas para un efecto, o una causa para múltiples efectos, o causas que interactúan con los efectos. Entonces, mientras más variables se esté estudiando, esto implicaría tener más grupos de investigación y se hace más complejo el proyecto. Es algo que vamos a revisar posteriormente. Después tenemos las hipótesis nulas, que las hipótesis nulas son, ya pasamos a las hipótesis nulas, vimos ya las hipótesis de investigación en sus tipos. Ahora pasamos con las hipótesis nulas, que la proposición o hipótesis nula es la proposición que niega o refuta la relación entre las variables propuestas y se simboliza como H0. Y aquí, por ejemplo, dice el consumo crónico de alcohol produce cirrosis hepática y la negación de esta asociación es que el consumo crónico de alcohol no produce cirrosis hepática. Esa sería mi hipótesis nula. ¿Cuál es la intención de hacer una hipótesis nula? La hipótesis nula tiene relación con la estadística. Entonces, en realidad, cuando hacemos nuestros análisis estadísticos o pruebas estadísticas, estamos tratando de probar la hipótesis nula, no la hipótesis de investigación. Entonces, lo que tratamos de probar es que no existe relación. Para eso están diseñadas las pruebas. Por eso, cuando las pruebas arrojan que sí hay relación, pues tenemos mayor confianza en la prueba, porque la prueba está diseñada para demostrar que no existe. ¿Sí? Entonces, esto tiene más relación con la cuestión del diseño metodológico más que con la cuestión de la redacción. Las hipótesis alternativas son posibilidades diferentes o alternas ante la hipótesis de investigación y nula. Pueden formularse cuando la posibilidad de explicación sea real, sea factible y se simboliza como HA. Aquí tenemos un ejemplo. Si el consumo crónico de alcohol produce cirrosis hepática y el consumo crónico de alcohol no produce cirrosis hepática, sería la hipótesis nula. Y la hipótesis alterna es la infección por virus de hepatitis B, produce cirrosis hepática, es decir, una explicación diferente o adicional a la hipótesis de investigación, pero que es plausible, que es posible y que también tenemos manera de probarlo o entenderlo. ¿Cuándo se van a formular las hipótesis alternas? Pues la hipótesis alterna es cuando tengo yo mi proyecto de investigación y estoy estudiando un factor y alguno de los factores estudiados es la posible explicación de mis resultados. Entonces, para eso me sirve también esta hipótesis alterna. Y por último, las hipótesis estadísticas. Las hipótesis estadísticas representan la transformación de las hipótesis de investigación nula y alternativa en símbolos estadísticos. La intención de esta hipótesis es pues tener los
las hipótesis en forma o convertidas en números, porcentajes y promedios, con el propósito de orientar la prueba estadística a utilizar. Si ustedes recuerdan, la hipótesis de investigación nos orienta el diseño de investigación y la hipótesis de estadística nos ayuda a orientar el tipo de análisis estadístico a realizar. Son de 3 tipos las hipótesis estadísticas, que son de estimación, de correlación y de diferencia de medias. Entonces, las hipótesis de estimación es la traducción estadística de las hipótesis descriptivas o pronósticas. Aquí tenemos un ejemplo, es el promedio mensual de casos de diabetes mellitus será mayor de 30. Entonces aquí la hipótesis de investigación es que X es mayor de 30. La hipótesis nula es la negación, ¿verdad? Y la hipótesis alterna es una explicación diferente. O sea, aquí hay un ejemplo. No se claven mucho en los ejemplos. Nada más es lo que quiero es que vean el promedio, es el símbolo estadístico de promedio es una X, me faltó aquí una línea arriba, una línea horizontal encima de la X. Entonces, ese es el promedio, así se simboliza promedio. Estoy utilizando símbolos estadísticos y con esto me ayuda a empezar a inferir la prueba estadística a realizar. Aquí tenemos las hipótesis estadísticas de correlación. Son la traducción estadística de las hipótesis correlacionales. Es símbolo de correlación entre dos o más variables es R, y entre más de 2 variables es una R mayúscula. Y aquí tenemos cómo se realiza la conversión a una hipótesis de correlación a una hipótesis estadística. Dice, el consumo de cigarrillos se asocia a EPOC, es decir, el consumo de cigarrillos con variable X se asocia a EPOC o variable Y. Esta podemos inferir consumo de cigarrillos como causa y EPOC se puede inferir como si fuera el efecto. O la variable independiente y dependiente, aunque generalmente llamamos solamente así cuando estamos hablando de hipótesis causales. Entonces, aquí se simboliza la relación, porque una relación o correlación se simboliza con R minúscula cuando son 2 variables, o R mayúscula cuando son más de 2. Entonces dice la relación entre X y Y no es igual a 0. Hay una medida de asociación que se llama correlación o relación de Pearson o índice de correlación, y ese índice de correlación va de 0 a 1. Entonces, si es 0, implica que no hay relación, y si es mayor a 0, es que existe una relación. Entonces, por eso es que así se simboliza en la estadística. Aquí ya me indica que tengo que hacer una correlación estadística. Por eso me sirve convertirlo esto en símbolos estadísticos. Aquí tenemos hipótesis estadística de diferencia de medias de otros valores. En esta hipótesis se compara una estadística entre 2 o más grupos. Por ejemplo, la glicemia de pacientes diabéticos con tratamiento con insulina es diferente a la glicemia de los pacientes diabéticos no tratados. Son como las hipótesis de diferencia de grupos que vimos, ¿recuerdan? Entonces, aquí dice la media de un grupo 1 no es igual a la media del grupo 2. Esa es la hipótesis de investigación. La hipótesis nula es que la media del grupo 1 es igual a la media del grupo 2. Esa sería la negación. Bien, siempre cuesta un poquito de trabajo las hipótesis estadísticas, pero es bueno de cualquier manera utilizarlas. Entonces, ¿por qué? Porque nos van orientando sobre todo con el proyecto y la plan de análisis. Bien, ¿qué es lo que van a hacer ahora? Voy a compartirles esta presentación y van a hacer durante los siguientes 15 minutos, van a hacer su pregunta de investigación y su hipótesis. Y ahorita sí quiero que hagan la pregunta de investigación y la dejen bien clara y establecida con el propósito de que les sirva de orientación para generar la hipótesis. Algo que es muy importante es que debe estar relacionado con su título. Entonces, título, objetivo e hipótesis deben de utilizar exactamente la misma terminología y lenguaje. Entonces, debe de existir una adecuada congruencia entre ellos. Título, objetivo e hipótesis deben de ser muy similares. Son frases muy similares. ¿Sí? Entonces, ahorita se van a poner a hacerlo y adelante. Los voy a ver de nuevo a las 8:15 para revisar ese detalle y revisar un par de ejemplos y ya con eso estaremos terminando el día de hoy. Les paso las diapositivas. Se las voy a pasar por el chat. ¿Alguna duda de que hayan tenido de lo que revisamos ahorita?
No, doctor, todo bien, gracias. Lo del planteamiento ya también lo tienen, ¿verdad? Ah, sí, ya se los habían mandado. Ya está listo ahí el envío. Ya lo tienen todos, ¿verdad? Digo, ya apareció. Ok, entonces para que empiecen a trabajar y nos vemos entonces ahorita en unos 15 minutos para ver algún ejemplo, ¿de acuerdo? Muy bien. Entonces, los veo de nuevo. Muy bien, muchachos, vamos a revisar rápidamente algunos de los ejemplos y vamos a ver. ¿Quién se atreve? Doctor, ¿será que podemos revisar el mío? Sí, adelante. Vamos a ver. A ver, denme un segundito. Creo que ya se compartió, ¿o no? Todavía no lo vemos. Es que me parece que ya la estoy compartiendo, pero No sé si nada más sea yo, pero yo no lo veo. no, yo tampoco. Y si le das así como siguiente, porque dice, has iniciado la función de compartir, o sea, dale siguiente a tu hoja o algo. Y lo que no aparece es la presentación. No, no me aparece. Es que ni yo veo nada. Vuelvo a hacerlo. O sea, Deja de compartir y dale otra vez. Ok, a ver. ¿es PowerPoint o Word? Word. Mm, Si no, denos su título y, y la hipótesis. Bueno, el título es Rehabilitación de la superficie ocular en pacientes con pemfigoide de membranas mucosas, con afección ocular. Ok. ¿Y cuál sería tu hipótesis? La hipótesis, bueno, o la pregunta de investigación. Ajá. La pregunta de investigación sería, ¿qué tipo de tratamiento médico, quirúrgico u óptico tendrá mayor impacto en la rehabilitación de la superficie ocular en pacientes con pemfigoide de membranas mucosas con afección ocular? Ok, si te fijas, ¿y tu objetivo? Mi objetivo es evaluar los resultados de la intervención médico-quirúrgica y óptica para la rehabilitación de la superficie ocular en pacientes con pemfigoide de membranas mucosas con afectación ocular. Ok. Entonces, si te fijas, el título, el objetivo y la hipótesis no tienen relación. Cada una está como dispersa. Debería decir, tu título debería decir evaluación de los efectos del tratamiento médico quirúrgico en la rehabilitación de los pacientes con pemfigoide ocular. Y luego ya después de ahí, en tu objetivo sería evaluar los diferentes tratamientos médico-quirúrgicos y su impacto en la rehabilitación. Y tu pregunta debería de ser, ¿existe diferencia en el impacto en la rehabilitación de los pacientes con pemfigoide dependiendo del manejo que se utilice? ¿Sí me voy a entender? Debe haber una mayor correlación entre los títulos, objetivos e hipótesis. Deben de ser muy parecidos, deben ser casi idénticos. Ok, doctor. Entonces la pregunta, ¿cómo me dijo? ¿Existe relación? Primero trabaja desde el título, porque hay que trabajar el título, objetivo porque de esa depende la hipótesis. Uh-huh. Entonces, primero hay que reformular de nuevo tu título. Entonces, porque lo que quieres hacer no es rehabilitación, o sea, lo que quieres hacer es evaluar el efecto del tratamiento médico quirúrgico en el rehabilitación. Sí, exacto. Ahí tú puedes poner ahí efectos o impacto del manejo médico quirúrgico en la rehabilitación o la calidad de vida, porque rehabilitación no es una variable, es un procedimiento. El tipo de manejo sí,
pero lo que quieres medir es el éxito, pero ¿cómo mides el éxito de ese manejo? Por ahí lo dijiste, creo que decías efectos ópticos, creo. No, o sea, ¿Cómo dices que un paciente tuvo una buena rehabilitación después de un pemphigoide? ¿Qué es lo que esperarías? pues disminuyendo, por ejemplo, la cicatrización, disminuyendo todo el ojo seco, disminuyendo la inflamación y teniendo, pues, o conservando cuando menos un poquito de Entonces, visión. efectos en el título, efectos o impacto impacto en la superficie ocular del manejo del pemphigoide, del manejo médico quirúrgico del pemphigoide. Se tiene que estar más relacionado porque en tu título no dice lo que quieres hacer. Acuérdate que ahí dice rehabilitación, o sea, yo entendería que quieres hacer rehabilitación, no evaluar el manejo. Entonces, si hace falta que lo Ok, trabajemos, ¿sale? Si quieres, lo vamos a retomar la siguiente ok, clase. perfecto. ¿Sí? Bueno, Perfecto, muchachos, gracias. no de qué. Vamos a volver, si quieres, volvemos contigo a la siguiente clase, mejóralo y lo volvemos a revisar, ¿te parece? Ok, claro. Y con eso empezamos la siguiente clase con la revisión de tu pregunta y tu hipótesis. Ok, Y tratamos de solucionarlo para verlo, porque para mí es mucho más fácil verlo visualmente. Y incluso igual lo hacemos como en las otras ocasiones, lo mandas el archivo y aquí yo mismo lo edito. ok, doctor. Está ¿Sale? bien. Muy Sí. bien, muchachos. Pues no se me desanimen, ¿eh? De esto se trata. De prueba y error, ¿verdad? De aciertos y desaciertos. Va a llegar el momento en que ya lo van a entender y lo van a procesar y ya va a ser como algo natural para ustedes. Bueno, entonces nos vamos a ver el siguiente lunes, muchachos. El lunes vemos la tarea es que todos tengan lo de hipótesis. Entonces todos van a traer su hipótesis, su pregunta de investigación. Y todo lo que llevamos, objetivo, planteamiento, hipótesis, etcétera, hasta lo de hipótesis. Y voy a revisar igual también uno o dos de ustedes. Vamos a revisar los contenidos, vamos a hacer correcciones y vamos a continuar con diseño de estudios. Muy bien, muchachos. Pues nos veremos entonces el lunes. Que tengan muy buen día. Igualmente. Igual, doctor, bye. Muchas gracias, doctor. Gracias, doctor. Feliz día. Hasta pronto, buen día. Ahorita fin.